Gestionar el burnout. Quemado por mucho laburo. Siendo freelance, uno supondría que a la gestión del tiempo y de la cantidad de horas de trabajo y del volumen de trabajo, al depender de uno, va a estar a la medida de lo que uno quiere. Pero muchas veces no pasa eso. Si llegué a un estado de saturación en el trabajo y lo noto, claramente hay algo que estoy haciendo muy mal ahí. Una de las razones por las cuales las personas se saturan, y me incluyo, es cuando pienso que lo más importante ahí es lo que tengo que producir. Tengo que producir tal trabajo. Tengo que hacer tal cosa. Claro, es cuando no me doy cuenta de que hace 6 horas que estoy en la compu y ya me quemé y capaz después todavía no me decís, di cuenta. ¿qué hice todo el día? No hice Claro. nada. Hola y bienvenidos a Archivo Guardar Como, un podcast para creativos freelance. Hola Caro, Hola Juan. ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de esto. Un nuevo capítulo. No Esta sabemos vez- qué número. No sabemos bien qué número es de capítulo, pero sí sabemos que el tema de hoy va a venir de nuestra carpetita. Yes. ¿Saco yo? Haceme los honores. Bueno, muchas gracias. Hace un montón que no veo estos cartelitos, así que todos me van a sorprender. Sí, Tema workflow. bien. Gestionar el burnout. El burnout. Quemado por mucho laburo. La saturación. Ok. En otras palabras. Primero que pienso al respecto es por qué nos llevamos a ese nivel, a ese estado. O sea, digo, creo que tenemos con qué leer señales o cuestiones en las cuales decir, si sigo por acá, voy a terminar saturado, saturada, ¿no? Me parece que es fundamental no llegar a ese punto. Porque, o sea, garrón. Claro, o sea, si de entrada lo planteamos desde un lugar donde consideramos eso para no quemarnos, es la mejor opción, digamos. Bueno, a mí me ha pasado que el trabajo es mucho y antes no lo dimensiono, entonces en el momento en el que cuando llega el momento de poner manos a la obra, de repente algo que pensé que iba a resolver rápido me llevó muchas más horas y hace 5 horas que estoy sentado en la compu y no me moví y ahí empieza a aparecer. Como vos decís, mejor no llegar a ese punto, pero ¿qué hacemos cuando efectivamente sucede? A mí me sirve pensar que si llegué a un estado de saturación en el trabajo y lo noto, claramente hay algo que estoy haciendo muy mal ahí. Eso trae mala calidad de vida. O sea, significa que Totalmente. los resultados que voy a hacer van a estar mal, yo voy a sentirme mal. O sea, creo que a todos en algún punto, alguna vez nos pasó de llegar a ese estado así, de decir, uy, qué saturado, cuánto laburo. Hay gente también que de alguna manera se provoca, creo, esos estados a propósito. ¿Viste esas personas que dicen que trabajan mejor a presión? Claro. Me hace pensar en eso. Y digo, che, pero al final es algo que de verdad, es algo que querés, es algo que te permitís porque no prestás atención en tu día a día, en el momento que estás laburando, o por qué esa situación. Yo trato de hacerme esas preguntas en el momento porque a mí me re sirve cuando veo que estoy saturada decir, bueno, tengo que bajar un cambio sí o sí, porque si sigo por ese camino de saturación, o sea, termino mal. Claro. Puede terminar incluso en una enfermedad o algo así. Es la típica, que terminas gripado, claro, y terminas en la cama resfriado porque el cuerpo precisa un descanso y tu mente también. Claro. Entonces te pusiste tan al palo que el cuerpo y la mente solos dijeron basta. Entró una enfermedad. Siendo freelance, donde parte de lo valioso de trabajar por cuenta propia y no tener un jefe, alguien que te diga cuánto trabajar, a qué hora trabajar, cuándo hacer las cosas o no, uno supondría que la gestión del tiempo y de la cantidad de horas de trabajo y del volumen de trabajo, al depender de uno, va a estar a la medida de lo que uno quiere. Pero muchas veces no pasa eso. La mayoría de las veces. Y también eso que decías de los que trabajan a presión. Es posible que una persona, por alguna razón, crea o sienta que, inconscientemente, que porque está trabajando tanto que cayó en estar quemado, entonces
mejor porque significa que está trabajando duro. Ponele. Y después está el otro polo, que falta trabajo y empieza a agarrar la angustia, el no sé qué hacer porque no tengo el trabajo, ¿no? Como digo, si venís con un ritmo muy heavy y de repente tenés un ritmo más liviano, te has empezado a sentir eso, ¿no? Como de, ay, no, necesito trabajar. Claro. Cualquiera de esos dos polos es malísimo. O sea, Sí. pienso que, y ahí te dejo que estabas diciendo algo, pienso en que si llego a ese estado es porque no lo disfruto, claramente, porque lo que estoy haciendo no lo disfruto, pateé cosas, tipo empecé a desplazar, entonces de repente llega un momento que tengo que hacer todo junto, me saturo, y eso es básicamente que no lo disfruté, porque si lo estuviese disfrutando, hubiese prestado más atención también a hacer las cosas bien. O sea, yo pienso que cuando uno está disfrutando, está abierto también. Entonces estás más creativo, de repente tenés buenas ideas, diseñas mejor, creas mejor. Cuando no disfrutas, veo que empezás a hacer cualquier cosa, ¿no? Desplazar y todo eso que estaba diciendo yo. Claro. Ahí en ese desplazamiento está esa falta de gestión del tiempo que hace que después esté todo apretado porque, de vuelta, siendo freelance, se supone que nosotros decidimos sobre nuestro tiempo y si llegamos a ese punto es porque no tomamos una decisión consciente o una decisión con un objetivo preciso de, ok, cuánto trabajo en cuánto tiempo. A mí personalmente las veces que me ha pasado es, en general, más que por desplazar, por decirle que sí a muchas cosas simultáneamente sin medir mi capacidad de gestionarlo en las 24 horas que tiene un día y las, no sé, 6, 8, 10 horas que puedo estar trabajando un día. Sí, total. Para gestionarlo, digo, en el momento en el que aparece, muy posiblemente es que si no es que desplacé trabajo, es que termino desplazando alguna otra cosa en nombre de trabajar. Por ejemplo, no voy al gimnasio o no salgo de la casa o cancelo un plan porque tengo que trabajar. En general, esas decisiones o esas malas decisiones me llevan a quemar. Mejor tomarme 1 hora y media, ir al gimnasio y de última sigo trabajando después. Eso me da un oxígeno en el cerebro que hace que ese estado de quemado, de que no puedo pensar o que ya hago las cosas en automático, no aparezca y yo mantenerme también atento y creativo porque si no es hacer las cosas sin disfrutarla porque me saturé. Sí, pienso que fundamental es anotar en dónde te equivocaste. Tipo, tomarse un momento y decir, a ver, ¿qué es lo que dije que iba a hacer, no lo hice? ¿O qué pasó que de repente tengo que hacer un montón de cosas? ¿Qué hice mal? Empezar por ahí, porque si no es como que seguís haciendo, ponele que seguimos el ejemplo que si vas al gimnasio, pero después vuelves y seguís haciendo lo mismo, como que a la hora te saturas de nuevo, ¿no? O sea, como Total. que, digo, me parece que hay que hacer un equilibrio entre ver qué es lo que hiciste mal o qué es lo que hice mal y a la vez decir un nuevo lugar, o sea, en el sentido de, a ver, hice mal, no quiero que quede muy abstracto. Tenía que hacer tal cosa y no la hice, entonces se me juntó todo. Y además me propuse ir al gimnasio y no fui. Entonces, ¿qué hago? O sea, y primero hacer lo que dijiste que ibas a hacer, que incluye el gimnasio, y también si tenés que exigirte hacer más tal vez en un tiempo que antes no habías considerado, pero tenés que hacer porque te equivocaste antes, entonces ahora tenés que recuperar, lo tenés que hacer, pero me parece importante también que es distinto cuando uno lo hace decidiéndolo que de repente hacer todo junto porque se te juntó todo, ¿no? Como que es diferente, porque vos tal vez decís, me equivoqué y porque me equivoqué, entonces ahora tengo que laburar un par de horas más. Es muy distinto a de repente tener que laburar un montón de horas más porque te diste cuenta que no llegás o lo que sea, ¿no? Sí, total. Encararlo así a ciegas, a los cabezazos, tipo voy y lo hago porque lo tengo que hacer, es muy distinto a, ok, ¿en qué situación estoy? ¿Por qué llegué a esta situación de saturación? ¿Y qué voy a hacer para gestionarla? ¿Qué voy a hacer? Ok, ¿cuánto voy a trabajar hoy? Voy a ir al gimnasio, voy a salir a caminar, voy a llamar a un amigo para verlo y después vuelvo y sigo. Pero tomarlas desde antes las decisiones esas, si efectivamente meto todas esas horas de trabajo seguidas, ponerle para recuperar, no me lleven puesto.
Sí, también pienso que parece que no, lo que voy a decir ahora, parece como que no se puede hacer, pero sí se puede. Una cuestión que es, cuando te das cuenta que estás saturado, o si te pasó en una situación y querés no volver a hacer eso, pero querés hacer otras cosas, por ejemplo, no sé, a mí me sucede que yo me doy cuenta que a veces estoy muchas horas en la computadora laburando y en realidad no quiero tantas horas laburando en la computadora sentada aprendiendo todo el día. A veces quiero leer, quiero ir a caminar, o salir de ese espacio, entrar a otro espacio. Y tal vez uno en ese momento en el que estás trabajando estás tan haciéndolo tan automático que no se te ocurre la idea de que podés hacer una pausa, ponerte a leer algo que querés y volver a trabajar o lo que tengas que hacer desde un lugar diferente, tal vez como más fresco, más fresca, ¿no? Claro. De hecho, hoy hice la prueba, o sea, y me doy cuenta que muchas veces la idea de que no llego o que tengo que hacer tal cosa está en mi cabeza. Porque de repente fui a leer algo que quería leer y volví y tal vez lo que tenía que terminar lo terminaba en media hora y no me daba cuenta que lo terminaba rápido, ¿entendés? Claro. Entonces digo, me parece que es re importante también ahí estar siempre evaluando qué es lo que uno quiere hacer en el tiempo que tiene y también abrir nuevos espacios. Que no es que porque laburás sos freelance y laburás un montón de horas, tiene que ser así todos los días. Y vos te das cuenta que no querés eso. Primero, no permitirse llegar a ese estado si no queremos llegar a ese estado. O sea, no seamos boludos. Se lo digo así con total transparencia. Si vos te das cuenta que te saturás porque decís que sí a un montón de cosas y no vayas a hacer exactamente lo mismo mañana. O sea, fundamental. Y después también de permitirse eso que decía recién de abrir nuevos espacios en el día a día. Que no se limite la vida a trabajar o lo que tengo que hacer. Tipo, sos freelance. Sí, aprovechalo. Total. Recién cuando contabas lo de parar un momento y leer, pienso en las veces que por ahí estuve un montón de horas tratando de resolver un trabajo y que no le encontraba en la vía, me chocaba contra esa cuestión durante capaz 3 4 horas y en un momento decía, bueno, listo, ahora no lo estoy logrando o no lo pude resolver, voy a parar. Y capaz volvía a la mañana siguiente o al rato y lo resolví en 20 minutos, lo que el día anterior había estado 2 horas y no había quedado como quería. Es que yo creo que tiene mucho que ver las condiciones en las que uno está también en esa situación. Porque si estás, ponele, re obsturado, no sé, voy a dibujar algo y estoy tipo retrabada mentalmente, uno se da cuenta como que se obstaculiza, se auto-obstaculiza y no sé, es algo creativo, no te surge ni una idea siquiera, porque es como que te auto-obsturás. Entonces creo que las condiciones en las que uno está influye muchísimo en todo lo que uno produce, no solo en lo que es trabajo, todo. Sí, sí. Bueno, vos decías en un comienzo que si estoy quemado y sigo trabajando, lo que produzco en eso que hago va a ser de menor calidad, no va a tener el nivel, o al menos a mí me pasa, no va a tener el nivel que cuando estoy fresco, que trabajo fluido porque estoy bien conmigo y con un buen estado. Sí, yo creo que ahora que lo decís así, pienso que una de las razones por las cuales las personas se saturan, y me incluyo porque me ha pasado, es cuando pienso que lo más importante ahí es lo que tengo que producir. Tengo que producir tal trabajo, tengo que hacer tal cosa, tengo que... Cuando sigo ese hilo de pensamientos, cagué, porque lo único que va a importar va a ser eso, entonces las condiciones en las que estoy no las voy a notar, sí, claro. Tampoco me va a importar, o sea, y bueno, ya dijimos todo lo que sucede. Claro, es cuando no me doy cuenta de que hace 6 horas que estoy en la compu y me duele todo y ya me quemé y capaz todavía decís, no me di cuenta. ¿Qué hice todo el día? No hice nada. Si entonces nos pasa preguntarnos qué fue lo que hicimos mal o por qué es que apareció eso, esa saturación, digamos, ese queme, y anotarlo, tenerlo presente para no repetirlo. O si es que sucede, darnos esos espacios para cambiar de escenario, cambiar el enfoque de la mente en otra cosa, que nos da un poco de espacio también y de frescura y descansar y
en todo caso, armar un plan para, ok, ¿qué voy a hacer para que esta cuestión no me pase por encima y retomarlo desde ese nuevo lugar? Sí, pienso fundamental también hacer lo que uno se propone hacer, porque cuando uno hace lo que se propone hacer, te sentís muy bien. En el calendario me propongo hacer distintas cosas y tal vez eso me lleva todo el día, pero al final del día logré lo que quería hacer y me siento muy bien conmigo. Entonces, al día siguiente no voy a estar saturada o algo así, porque ya habré hecho lo que me había propuesto, mi energía ya es diferente, me siento bien conmigo misma, o sea, es distinto. Me parece que es re importante eso. Una vez que logré algo, darme la recompensa de también estar más tranquilo, más seguro de que, ok, dije que iba a hacer esto y lo hice. Sí, que va mucho más allá del trabajo, me refiero, digo, en general. Y Sí. recordar eso de que si solamente vamos a producir algo, a trabajar, o sea, es muy probable que se genere un estado de burnout, porque es solo eso. O sea, la vida va mucho más allá que producir cosas o diseños. Claro. Y si te pasa que hiciste todo lo que te propusiste hacer, pero al día siguiente tenés otra lista interminable y al día siguiente tenés otra lista interminable, bueno, ahí tal vez el problema está en otro lado y tiene más que ver con lo que decía antes de le dije que sí a demasiadas cosas. A demasiados Sí, pero puede ser proyectos. que le haya dicho que sí a cosas que no querías hacer. Por eso digo, no es lo mismo hacer algo que uno se propone hacer porque quiere hacerlo. Ese placer de haber hecho lo que dijiste que querías hacer, es muy diferente a meterte un montón de cosas como para terminar saturado. O sea, no es lo Claro. mismo, ¿no? Claro. Bueno, está buena esa diferencia porque no es lo mismo meterle así 4 o 5 horas a algo que disfruto y que me apasiona y que lo hago y que pasaron esas 4 horas y no me di cuenta y terminé y no, estoy cansado pero seguiría porque me gusta que estar 4 o 5 horas trabajando en algo que no me gusta y que lo tengo que terminar porque es para un cliente, tipo, es otro enfoque totalmente distinto. Entonces, si planteamos la semana o lo que sea que tengamos que hacer o los tiempos en relación a lo que nos gusta, no nos gusta, o porque tenemos que elaborar para tal cliente, obviamente eso va a llevar a la saturación y a un mal estado de vida totalmente. O sea, no va a haber vida directamente, mejor dicho. En cambio, si nos proponemos hacer cosas porque queremos hacerlas, aunque no nos gusten tal vez, no sé, algo que tal vez no te animás y querés hacerlo y no te animás, y tal vez no te gusta, pero lo querés hacer. Y cuando lo haces, te sentís muy bien. Entonces, digo, no quiero sonar muy hippie igual, pero me parece que sirve como aporte a esa diferenciación. No Sí, es que sí. todo nos va a gustar, porque tampoco es que, bueno, nos va a gustar todo y todo lo vamos a disfrutar. Y no es tan así. Hay cosas que uno quiere hacer que no se anima y en primera instancia no te van a gustar. Tenés que atravesar eso. ¿Ustedes tienen estrategias para no quemarse o estrategias para gestionar la situación cuando aparece o cuando les sucede? Compártanlas en los comentarios, nos encantaría leerlos. Sí, bueno, ¿qué piensan también? Si les ha pasado, seguramente sí. Si tienen algunas técnicas claves. O bueno, si acuerdan o no acuerdan con nosotros. Bueno, lo que sea que quieran ubicar respecto al capítulo, nos va a encantar escucharlos, leerlos. Sí. Y salgan, vayan a tocar pasto y respirar aire fresco. Ya que vamos a ver si Juan lo hace. Me tienen que recordar eso a mí. Bueno, Bueno, gracias. nos vemos la próxima.